Entonces, por favor, el, el siguiente tema que vamos a ver habla sobre los papeles de trabajo. Entonces, vamos a ver algunos conceptos importantes de esto. Como ya habíamos mencionado, durante el trabajo de auditoría se van generando un sinfín de papeles de trabajo. Desde el primer momento en el que uno se presenta a una auditoría, ya se genera un papel de trabajo. Para ir describiendo un poco el proceso a detalle de la auditoría, vamos a ir especificando ciertas etapas, ¿ok? Sabemos que hay tres etapas generales, que son planificación, ejecución y comunicación de resultados, ¿perfecto? Pero existen dos etapas previas, que en este caso son, bueno, ya una, que es la de la convocatoria. Cuando las empresas agarran y quieren hacer auditoría, sacan una convocatoria. Las empresas de auditoría legalmente establecidas mandan una propuesta. Una vez que es aceptada la propuesta, entonces se firma un contrato. Después del contrato, el auditor manda un requerimiento de información inicial para ya empezar con la etapa de planificación. ¿De acuerdo? Entonces existe una etapa previa chiquita que se llama etapas previas, ¿sí? Donde se generan papeles de trabajo, por ejemplo, la convocatoria, el contrato, la propuesta, también el requerimiento de información que envía el auditor para iniciar su trabajo, ¿no? Después ya entramos a la etapa de auditoría como tal y en planificación tenemos dos legajos, ¿no? El legajo permanente, donde ya vimos que estaban todas las fotocopias de documentos legales de la empresa y el legajo de planificación, ¿no? Que son los archivos que el auditor va generando producto de la planificación. Luego tenemos el legajo de ejecución y comunicación de resultados. Todos estos legajos tienen un cúmulo de papeles de trabajo. Un auditor que saca una fotocopia al testimonio de constitución, ese es su papel de trabajo, ¿sí? Lo referencia, lo señala, puede de repente muchas veces poner marcas de auditoría porque va leyendo los documentos y va resaltando la parte que le interesa. Entonces, un auditor siempre va generando muchos papeles de trabajo en el desarrollo de su trabajo. Concepto. Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados. Con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. Entonces, si tú, por ejemplo, vas elaborando tu archivo previo con tu propuesta de auditoría, tu contrato de auditoría, tus, tu tu convocatoria para hacer una auditoría externa, por ejemplo, que saca la empresa, con todo esto de una manera vas a respaldarlo, la opinión que tienes. ¿Por qué, por ejemplo, emites un informe de auditoría? Porque eso dice en tu contrato, porque eso era lo que requería la empresa en su convocatoria, ¿sí? Entonces vas haciendo todas esas cosas, vas armando todos esos documentos, ¿sí? Y los vas acumulando en los legajos. Los papeles de trabajo son documentos preparados por el auditor, obtenidos de la entidad o de terceros autorizados, ¿no? ¿Qué tipo de documentos, por ejemplo, son preparados por el auditor? El MPA. Hemos visto el MPA, que es un documento que tiene muchos aspectos que es preparado por el auditor. Eso no lo prepara la empresa. El auditor hace una verificación física, charla con la empresa, con sus funcionarios, ¿sí? Se llega a munir de mucha información y al final elabora el MPA, su documento, su memorándum de planificación de auditoría. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de un papel de trabajo elaborado por el auditor. Documentos obtenidos de la entidad. De repente, acá el ejemplo más claro que podemos poner son los documentos que el auditor archiva en su legajo permanente o en su archivo permanente, ¿no es cierto? Fotocopia del NID de la empresa, fotocopia de la licencia de funcionamiento, fotocopia de la matrícula, fotocopia del testimonio de contestación. Esos, por ejemplo, son papeles de trabajo, pero que no son preparados por el auditor, sino que son obtenidos de la empresa, sí que estás auditando, pero tú obtienes copias y forman parte de tus papeles de trabajo. De terceros autorizados, muchas veces cuando uno hace auditorías, pide confirmación de saldos al banco, pide confirmación de saldos a clientes y proveedores con los que la empresa que estamos auditando tiene vinculación. Sí, le solicito un montón de confirmaciones de saldos y toda esa información que te brindan los terceros es papel de trabajo para el auditor porque respalda su opinión.
Requisitos de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, así como los legajos, no están por ahí volando, ¿no? Si hay papeles de trabajo que van a ir a la etapa de comunicación de resultados, a la etapa de ejecución y a la etapa de planificación y deben estar organizados, completos, deben ser legibles y ordenados, ¿no? ¿Organizados en qué sentido? Cada papel de trabajo va a ir a una etapa. Completos, no pueden haber fotocopias a medias, no pueden haber fotocopias rotas de los documentos, ¿de acuerdo? O no puede ser que de repente fotocopies un lado del contrato y no al revés, o tienen que ser completos. Legibles, muchas veces la evidencia de auditoría no siempre es hecha en computadora, ¿no? Muchas veces es hecha a mano, algunos anotes que hacen las empresas o de repente algunos arqueos que hacen y eso se hacen de forma manual. Entonces, la fotocopia que tengas o los archivos de auditoría o los papeles que vas a generar tienen que ser legibles, buena letra. Ordenados, significa que no pueden haber papeles de trabajo que estén en el legajo de comunicación de resultados cuando deberían estar en el legajo de planificación. Tienen que estar todos ordenados. Objetivos de los papeles de trabajo. ¿Para qué tenemos los papeles de trabajo? Para registrar de manera ordenada y sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizados por el auditor. Si un auditor tiene correctamente sus legajos de auditoría, va a poder respaldar rápidamente su opinión. ¿Por qué? Porque tienes tus documentos de tu archivo permanente bien organizaditos, tienes todos tus papeles de trabajo de planificación, de ejecución, y automáticamente eso facilita y respalda todo el trabajo de auditoría. Otros objetivos que persigue, otros beneficios de tener buenos papeles de trabajo. Facilita la planificación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría, ¿no? Porque muchas veces en los trabajos de auditoría existe un supervisor, pero a veces el supervisor está en dos proyectos a la vez. Entonces deja el trabajo encomendado a unos auditores juniors o auditores ya con experiencia, pero para facilitar la revisión, el auditor senior solicita de que los auditores tengan ordenados sus documentos, ¿no es cierto? Sus programas, sus recálculos, sus pruebas, sus cuestionarios, todo tiene que estar en orden. Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores, naturalmente, ¿no? Porque muchas veces el primer año de auditoría siempre es el más duro. ¿Por qué? Porque como estás haciendo por primera vez auditoría a esa empresa, si bien todas las empresas tienen una estructura general contable, siempre hay cosas especiales por cada empresa, ¿no? No es lo mismo auditar una empresa comercial que una industrial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el primer año se van generando archivos de Excel, se van armando los legajos de auditoría, ¿sí? Que posteriormente para el siguiente grupo, para el siguiente año, si nos vuelven a elegir como auditores, los otros auditores van a tenerla más fácil. ¿Por qué? Porque si tú no vas a estar haciendo auditoría en esa empresa nuevamente, te piden que pases todos tus archivos digitales y físicos a los que van a hacer este año la auditoría, entonces les pasas todo y los otros simplemente continúan con el trabajo, ¿no? Borrarán los datos que estaban registrados ahí porque son de una gestión anterior, pero ya les sirve el modelo, o ya les sirve la hoja de Excel, el archivo permanente, si lo has elaborado correctamente, ellos simplemente tienen que agarrar, levantarlo del almacén de archivos y hacer lectura, ¿no? Y actualizarlo, de repente una que otra información, pero facilita muchísimo. Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para próximas revisiones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno evalúa a los auditores, lo hace por sus papeles de trabajo. Entonces, cuando el auditor senior o el supervisor ve y dice, a ver, qué personal de auditoría se está perfilando para poder incrementarle el sueldo, o de repente qué aciertos o deficiencias hemos tenido en esta auditoría, se remite a la organización de los papeles de trabajo, ¿no? Eso ayuda a evaluar al personal también y evaluando al personal te ayuda a prever algunas modificaciones para próximas auditorías. Características de los papeles de trabajo. ¿Qué características tiene que tener un papel de trabajo? Tienen que ser completos, precisos, comprensibles, claros, legibles, elaborados técnicamente. ¿Sí? Aquí vamos a poner un ejemplo, el MPA de auditoría, ¿no? Ya hemos visto todo lo que contiene. Entonces, si tú quieres tener un MPA completo, que es un papel de trabajo de auditoría que va a nuestro legajo de planificación, este MPA debe ser completo, que decir que tiene que tener todas las partes que hemos señalado. Debe ser preciso, o sea que no pueden haber errores de descripción, ¿no? Que estén hablando de una empresa y que los datos sean de otra, ¿no? Tienen que ser precisos, comprensibles. Tienen que ser en un lenguaje sencillo, no muy técnico. Legible, significa que a la hora de imprimir, no importa si tienes que imprimir dos, tres veces, tiene que ser legible. Cuidado que con la impresora medio mala, con la tinta baja estés queriendo imprimir y por no querer volver a imprimir y ahorrar tinta, estés dejando documentos ilegibles. Tienen que ser legibles todo.
y elaborados técnicamente. Ya vamos a ir viendo cómo se van referenciando, correferenciando, cómo se ponen las marcas de auditoría en los papeles de trabajo. Contenido de los papeles de trabajo. Como todo documento, cuando es tuyo, ¿no es cierto? Recuerdan cuando ustedes estaban en colegio y creo que todos, sí, lo primero que hacían es dar la lista de materiales, ¿no? Y adjunto a la lista de materiales que decían siempre carátula, decía, ¿no? Para que no se pierda el librito, el cuadernito y todo, ¿no es cierto? A sus lápices póngales nombre también, ¿no es cierto? Entonces, para que los papeles de trabajo igual estén claramente identificados, se solicita de que estos tengan en la parte del encabezamiento la razón social de la consultora, la razón social de la empresa que estás auditando, la gestión que estás auditando, el título del papel de trabajo y la referencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros del MPA, consultora, digamos que vamos a hacer nosotros KPMG, listo. Razón social, estamos auditando, supongamos, a la empresa Enbol S.A. Gestión, estamos auditando la gestión 2020, entonces pones gestión 2020. Título del papel de trabajo, memorándum de planificación de auditoría. Y referencia es el nombrecito del papel de trabajo que ya vamos a irlo desarrollando posteriormente. Una forma de organizarlos, ¿no? Entonces, muchas veces se los organiza así como pueden ver acá, son hojitas que se van simplemente acumulando una detrás de otra, correctamente referenciado, ¿sí? Pero terminan siendo libros como estos que están acá, cuadernos, donde, por ejemplo, acá podemos identificar tres legajos, ¿no? El de arriba es el legajo de planificación, el de abajo de ejecución y el de más abajo el de comunicación de resultados. Entonces, no son hojas sueltas volando, son hojas correctamente organizadas, ¿sí? En los respectivos legajos o archivos de auditoría. Esos son los papeles de trabajo. Clases de los papeles de trabajo. Se clasifican desde dos puntos de vista, ¿no? De vista, desde por su uso y por su contenido. Vamos a ir por su uso primero, ¿sí? Pueden ser de uso continuo o temporal. ¿Ok? Por ejemplo, papeles de trabajo de uso continuo, podríamos señalar que son todos los documentos legales de la empresa, ¿no? Porque no se renuevan cada año necesariamente. Entonces, esas fotocopias de los documentos de la empresa son papeles de trabajo que obtiene el auditor y que son de uso continuo porque lo vamos a utilizar este año y el siguiente año también, ¿no? Muy probablemente. En cambio, los temporales serían, por ejemplo, el MPA. El MPA se renueva cada año hay una nueva planificación de auditoría. No es que este año planificas auditoría y el siguiente año repites el mismo MPA, no. ¿Por qué? Porque la empresa cambia. Pueden haber abierto más sucursales, puede ser que han despedido personal, puede ser que ha habido cambio de gerente, cambio de socios, cambio de directorio, N cosas puede pasar. Entonces, por ejemplo, el MPA es un papel de trabajo temporal. Por su contenido, hojas de trabajo, cédulas sumarias, cédulas detalles y cédulas analíticas, ¿no? Esta parte del contenido vamos a verlo sobre todo en la etapa de ejecución, cuando ya empezamos a hacer la parte práctica, pero también se clasifican por su contenido. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta, comentario, por favor? Muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema número 12. Ya estamos terminando el contenido teórico, por si acaso. Sí, con exposiciones, pero igual ustedes pueden reforzar con el dossier, tienen que reforzar con las diapositivas que están colgadas igual en el Drive y que van a estar igual en el sistema del módulo una vez que ya lo vuelvan a establecer, ¿ok? Entonces ustedes tienen todo, ya tienen el dossier, ya tienen las diapositivas y ya tienen las exposiciones o las grabaciones que están en el Drive también, ¿no es cierto? Entonces tienen, creo, todo el material como para poder cerrar este tema del marco teórico de auditoría. Tema número 12, marcas de auditoría y referenciación. A ver, ¿qué son las marcas de auditoría y qué son la referenciación? Concepto.
Las marcas de auditoría y la referenciación no son más que un código que permite a los auditores identificar, distinguir y relacionar un papel de trabajo de otro. Es el nombre del papelito de trabajo. ¿Listo? Es el nombre del papelito de trabajo. Referenciación, identificación alfanumérica colocada en la parte superior derecha de los papeles de trabajo. Se asignará en mesa de trabajo según criterio seleccionado para agrupar por líneas o componentes de integralidad, ¿no? Contratación. Por ejemplo, acá la letra C significa contratación, P significa presupuesto. ¿Listo? ¿Y quién define que C significa contratación? ¿Quién decide que P es presupuesto? Muchas veces lo define la misma consultora de auditoría, ¿sí? No hay papeles de trabajo universales. Entonces, la misma consultora de auditoría dice P va a ser vosotros presupuesto y C va a ser contratación. Listo, orden dada para todos los auditores. Todos manejan ese criterio, ¿no? Lo mismo pasa en la Contraloría General del Estado. Ellos tienen su reglamento de marcas de auditoría que igual aplican todos los auditores. Las marcas de auditoría no son más que signos que utiliza un auditor para señalar el tipo de procedimiento que está aplicando, simplificando con ello su papel de trabajo. O sea, ¿qué significa? Si un dato está correcto, le pones un bien. Ese bien, el que te ponía tu profesora cuando hacías algo correctamente tu ejercicio, te lo ponían a una rayita, así. Eso es una marca, eso es un signo, ¿no? En auditoría, por ejemplo, eso significa que el dato está corroborado, ¿no? O sea, que está bien calculado el sueldo, que está bien calculado el impuesto, que está bien calculado el valor del arqueo. A eso se refiere, ¿no? Un mal significa que está mal, ¿no es cierto? O sea, que existe una variación. Así como esos signos de X, bien, existen otros tipos de signos, arroba, tildes y un montón de signos que son marcas de auditoría, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la marca? Que en vez de poner hemos sumado todo y se encuentra correctamente, en vez de hacer todo eso, simplemente se pone la letra bien y eso cualquier auditor lo reconoce como que el cálculo o la suma ha sido verificada correctamente. Importancia. Permite organizar y lograr una pronta ubicación de los papeles de trabajo, ¿no? Esto se me toda la referenciación. La referenciación es como un índice. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un libro, siempre van a ver que un libro tiene su página, ¿no es cierto? Tiene su índice, ¿sí? Eso ayuda a que tú rápidamente te puedas remitir al capítulo que te interesa, a la duda que quieres absolver, de repente al tema que quieres consultar. Es lo mismo, todos nuestros archivos de auditoría, todos nuestros papeles de auditoría, ya hemos dicho que van a descansar a un legajo, ¿no es cierto? Y nuestros legajos son como libros grandes. Entonces, ¿cómo vas a organizar esos libros para que sea de rápida consulta? Le vas a ir poniendo referenciación, ¿ok? Números, letras. Eso ya vamos a ver en la etapa de ejecución para que quede mucho más claro el ejemplo. La importancia que tienen dichas marcas dentro del proceso de auditoría como características principales de facilitar y agilizar el trabajo del auditor, se puntualizan definitivamente sus objetivos primordiales y las técnicas que se ejecutan en las diferentes etapas que se llevan a cabo en una auditoría. Particularmente se toma el rubro ventas a crédito como referencia de cómo, qué técnicas serían las más acertadas para desarrollar un examen a dicha cuenta. Referencia es la codificación o número del papel de trabajo que lo identifica y distingue de los demás papeles de trabajo. El marco de referencia define y describe los elementos y objetivos de un trabajo de aseguramiento. También identifica los trabajos a los que se los aplican las normas de auditoría. Correferenciación. Sí, así como la referenciación es ponerle el numerito al papel de trabajo, sí, como están viendo acá de repente, sí, la correferencia significa vincular dos papeles de trabajo. Marcas de auditoría son las tildes, señales, etcétera, que permiten evidenciar el trabajo o procedimiento efectuado por el auditor. Las marcas de auditoría son aquellos símbolos convencionales que el auditor adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoría. Entonces, acá, por ejemplo, en el lado derecho ustedes pueden ver qué significa, ¿no? Sumado verticalmente, por ejemplo, ahí está una pi. Después está solicitud de confirmación enviada, una S. Solicitud de confirmación recibida inconforme, una SI, una C un redondito con una C en medio, confrontado correcto. Un redondo con una línea oblicua no reúne requisitos. Esos, por ejemplo, son marcas de auditoría, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que haces? En tu papel de trabajo no pones el signo y toda su descripción, no, directamente tú pones el signo y en muchos papeles de trabajo puedes usar ese signo. Entonces, cualquiera que se remita a ver ese signo va a saber que eso significa sumado verticalmente. Esas son las marcas de auditoría. Muy bien, para que esto no quede suelto, voy a mostrarles un poquito de los papeles de trabajo que vamos a ir desarrollando en la etapa de planificación. ¿Listo? La primera etapa que vamos a desarrollar ya a partir del día de mañana. Para ello, por favor, les pido que ya tengan todos sus estados financieros de 2 gestiones y ya estén organizados por grupos de 2 personas. El que quiera hacerlo solo también puede hacerlo, pero no se lo recomiendo porque es bastante largo el trabajo. Sí tienen que empezar a tener ya esa información, ¿no? Estados financieros de 2 gestiones de una empresa. Voy a mostrarles un ejemplo de papeles de trabajo. Licenciado, ¿solo de 2 personas o puede ser de tres? Es que dijo, creo, de tres y mi grupo está conformado de tres Ah, ya, personas. 2 o 3 dijimos, no, perdón, 2 o 3. 1, 2 o 3 personas puede ser. Hasta 3, pero máximo, no más, por favor. ¿Los estados financieros que vamos a obtener en Excel o puede ser en PDF? No, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pueden tenerlo en Excel o en PDF. Lo importante es que tengan el balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de evolución de patrimonio y las notas a los estados financieros. O sea, que estén completitos los estados financieros. Eso necesitamos, que sean de la misma empresa de 2 gestiones, que no varíe de empresa, ¿no? Esos son los requisitos. Y en la medida de lo posible, por favor, que sean empresas con ventas grandecitas. ¿Listo? En la medida de lo posible. O sea, ventas, digamos, de 1 millón, 2 millones o 500.000 por lo menos. Si no pueden, pero ya, lo que tengan, tráiganlo porque va a ser un poco complicado también poderles solicitar que cumpla con esto. Acá vamos a ver, por ejemplo, un papel de trabajo, un hito, ¿sí? Este es un papel de trabajo, ¿sí? Vamos a ver si este papel de trabajo cumple o no cumple lo que decía, ¿no? Decía que tenía que tener el nombre de la consultora. Miren, acá está, staff consultora. Decía que tenía que hablar sobre la empresa. Aquí está, empresa Soboce. Decía que tenía que decir qué gestión de auditoría era. Aquí está, auditoría al 31 de diciembre del 2017. Perdón, 31 de marzo. Después también decía que tenía que tener el nombre o el título del papel de trabajo. Este papel de trabajo es el análisis sobre la materialidad. ¿Listo? Y en la parte derecha ustedes pueden ver el nombre del auditor que ha preparado el papel de trabajo, cuándo lo ha preparado y también quién ha revisado este papel de trabajo y cuándo lo ha revisado, ¿no es cierto? ¿Sí? En la parte superior. También en la parte superior podemos ver que aquí ya está la referenciación. Esto que dice PL71, señores, es la referenciación. Este es el número o el código de este papel de trabajo. Sí, este papel de trabajo es el de materialidad, es el PL7 quebrado 1, ¿de acuerdo? Entonces, PL seguramente porque es planificación, ¿no? Y 7 porque seguramente este papel de trabajo está dentro del 7.º capítulo de todo el legajo de planificación, ¿no? Y 1 porque es el primer papel de trabajo. ¿Qué más tiene? Acá tiene una descripción del procedimiento de auditoría, tienen los datos, esto ya es el cuerpo del papel de trabajo, sí, un montón de información y listo. Luego tenemos acá otro papel de trabajo. Aquí está, miren, este es el PL72, que igual tiene los mismos datos de encabezamiento, solo que cambia de papel de trabajo. Miren, análisis sobre muestra. Este es otro papel de trabajo. Por eso está aquí con PL72, porque es el segundo papel de trabajo. Y habla sobre las muestras. Ya que en las muestras ustedes van a poder ver, por ejemplo, bien y X, ¿no? Entonces de repente alguien dice, ¿pero qué significa bien y X? Se remiten a la parte baja del papel de trabajo y aquí está. Acá te describe qué significa bien. Significa muestra sujeta a revisión. ¿Qué significa X? Muestra no sujeta a revisión. ¿Qué significa si hay un bien y una X? Muestra sujeta a revisión, exceptuando algunas cuentas. Entonces, estos señores son las marcas y las marcas siempre en un papel de trabajo tienen que estar explicadas, ¿ok? Entonces, es suficiente con que expliques una vez acá en tu papel de trabajo y no tengas que repetir eso en cada uno de los signos que ponen. No, al explicarlo aquí ya estás sintetizando el trabajo. Muy bien. Entonces vamos a concluir acá, por favor, y nos reconectamos para ver el último tema. Muy bien. Y con eso vamos a estar concluyendo. Voy a dejarles hoy una pequeña actividad que va a ser muy interesante.
Listo, un pequeño videito vamos a ver. Ok, entonces nos reconectamos, por favor.